En este video vamos a hablar de los sistemas coordenados. Básicamente se utilizan dos sistemas coordenados. El primero es el sistema de coordenadas polares y el segundo es el sistema de coordenadas cartesianas. En este video vamos a aprender las coordenadas polares y cartesianas planas. ¿Por qué planas? Porque vamos a trabajar en el plano. Entonces es plano porque trabajamos en dos dimensiones, en donde tenemos la dimensión en X y tenemos la dimensión en Y. En este caso vamos a realizar la comparación en donde tenemos un mismo punto que describe un mismo vector. En el caso de las coordenadas polares, este vector se va a representar por la magnitud que vamos a denotar así y por su dirección. Entonces, si este vector es R, va a estar representado por su magnitud y por su dirección. En el segundo caso, el vector se va a representar por medio de sus componentes en cada uno de los ejes, en donde si el vector se llama R, en este mismo caso es el mismo vector, esta va a ser su componente en X, R sub X, y esta va a ser su componente R sub Y, que es la medida de la proyección. El vector se proyecta hacia el eje X y se proyecta hacia el eje Y. Entonces el vector se va a representar como R sub X, R sub Y. ¿Qué sistema escojamos? Radica en cómo se soluciona más fácilmente el problema que vayamos a tratar. Pero es indispensable encontrar una manera en la cual podamos ir de un sistema a otro. Por esto vamos a juntar aquí el mismo vector que, como ya dijimos, en coordenadas polares está expresado por su magnitud y por su dirección, y en coordenadas cartesianas está expresado por la proyección en el eje X y Y, o en otras palabras, sus componentes. Entonces, por el teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa, en este caso la magnitud de nuestro vector, es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces podemos ver que esto describe un triángulo rectángulo. Es por esto que podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces decimos que la magnitud del vector es igual a la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces tenemos la componente en X y tenemos la componente en Y, en donde su suma es de los cuadrados. Por otra parte, sabemos que el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto de este ángulo es este, que corresponde
a la misma medida de R sub y, es decir, la componente en y del vector. Y la hipotenusa corresponde a la magnitud del vector. También sabemos que el coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es la componente en x del vector, que es R sub x. Y la hipotenusa, como ya sabemos, es la magnitud del vector. También sabemos que la tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que ya sabemos que es la componente en x y la componente en y de nuestro vector. El cateto opuesto es la componente en y el cateto adyacente es la componente en x. Vamos a enumerar estas ecuaciones como 1, 2, 3 y 4. De la ecuación de la ecuación 1 sabemos entonces que si despejamos la magnitud del vector podemos encontrar la componente en y. Entonces la componente en y va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Vamos a denotar entonces los términos de las coordenadas polares en azul y de las coordenadas cartesianas en rojo. De manera similar, sabemos que si de la ecuación 2 pasamos la magnitud del vector a multiplicar, podemos despejar la componente en x del vector. La componente en x va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Entonces ya obtuvimos dos expresiones para pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, en donde conocemos, si estamos trabajando en coordenadas polares, la magnitud y la dirección del vector para encontrar las componentes en el eje x y en el eje y de ese mismo vector. De la ecuación 3, si despejamos teta, tenemos que teta es igual a la arcotangente de RY sobre RX, que corresponden a las componentes de nuestro vector. Y de la ecuación 4 sabemos que la magnitud del vector corresponde a la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. De esta manera encontramos dos expresiones que nos permiten ir de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Nótese que si tenemos o conocemos y estamos trabajando en coordenadas cartesianas, fácilmente podremos ir a coordenadas polares.